Ya estamos de vuelta, 12:10. Desde el próximo lunes, 6 comunas del país pasarán de la etapa de cuarentena, la más estricta, a la etapa de transición, que permite ciertas flexibilidades. Y una de las zonas que vivirá ese proceso es Curicó. Queremos saber cómo se están preparando para ese cambio. Estamos con su alcalde, Javier Muñoz. Gracias por el contacto, alcalde, muy amable. Un gusto de saludarlo, Sebastián, desde acá de la hermosa comuna de Curicó. Gracias por el contacto, alcalde. Bueno, es una buena noticia, sin duda esta, en contraste con otras comunas, por ejemplo, que han visto retroceder. Ustedes han avanzado bastante bien. Primero, cuéntenos, ¿cuál es la situación que se vive respecto a la pandemia ya en Curicó? Bueno, nosotros hemos tenido una cuarentena que ya va más allá de 60 días, más de 2 meses. Vamos a completar 65 días al día lunes cuando demos el paso hacia la fase número 2. Una cuarentena dura, compleja, con obviamente un alto costo socioeconómico para muchos curicanos, pero obviamente entendemos de que la salud pública y la salud de cada uno de nuestros habitantes es superior y hemos hecho un tremendo esfuerzo y un tremendo despliegue coordinadamente. Yo aquí quiero ser muy claro, a veces uno tiene que criticar, pero también a veces tiene que reconocer el trabajo coordinado que hemos hecho a través de la Intendencia Regional, el general de Ejército, el general Lopresti, con quien hemos articulado todas las acciones con los organismos públicos, con los organismos de orden y seguridad, obviamente también Carabineros, con muchos funcionarios municipales, con quienes hemos estado desarrollando labores de control, de patrullaje, de fiscalización, de educación, que nos han permitido ir avanzando en esta fase, con un equipo de salud también desplegado, haciendo a partir del ingreso del ministro de Salud, que creo que fue del ministro París, que fue fundamental, ¿cierto?, para dar un giro en esta materia. ¿En qué sentido fue importante, alcalde? Yo creo que el incorporar a la atención primaria de salud en el proceso de trazabilidad, de seguimiento, de acompañamiento a la familia, ha sido fundamental, porque anteriormente se nos negaba todo tipo de información, entonces nosotros no sabíamos cómo colaborar, cómo ayudar a las familias, cómo ayudar a los aislamientos. Entonces, creo yo que el conocimiento que tiene la atención primaria de salud ha sido fundamental para contribuir de buena manera en el descenso importante que han tenido los números acá en la comuna de Curicó y que nos permite ya tener tasas de incidencia muy bajas para poder avanzar a esta etapa de transición que se denomina, ¿cierto?, donde vamos a estar en cuarentena los fines de semana, y en la semana vamos a estar, entre comillas, ¿cierto?, con cierto grado de normalidad. Exacto, acá en la comuna. Libertad. Sí, alcalde, yo recuerdo haber conversado con usted hace un tiempo cuando precisamente estaban entrando a la etapa de cuarentena, cuando la situación era muy distinta y había harta preocupación también porque se genera mucho movimiento de sectores rurales alrededor de Curicó que son bien importantes desde el punto de vista laboral, por supuesto, pero que se habían transformado también en un riesgo. ¿Cómo se va a manejar ese tema, por ejemplo, ahora que habrá precisamente más libertad para desplazarse de lunes a viernes? Bueno, la cuarentena en Curicó originalmente se instaló solo en la parte urbana, pero ya hace 2 semanas atrás se logró incorporar también el mundo rural, pensando justamente en hacer un apriete final para poder seguir bajando los números que venían en descenso y así poder dar este paso. Hoy día lo que se está trabajando y a la luz de la experiencia de lo que hemos visto, ¿cierto?, en otras ciudades, sobre todo de Santiago y incluso de otros países, estas grandes aglomeraciones que se generan particularmente en las zonas comerciales. Nosotros, ese es uno de los focos que hoy día hemos estado trabajando colaborativamente con el Ejército de Carabineros y la Municipalidad para poder tener un despliegue territorial en la zona que nos permita educar, fiscalizar, controlar y sancionar si es que así lo merita, y así evitar esas escenas que son verdaderas escenas del terror que hemos visto en otras ciudades. Ahí hay un foco que hemos estado trabajando junto con generar una serie de otras acciones en la ciudad que se van a implementar a partir de algunos proyectos que hemos trabajado con la Seremi de Transporte y con la Subdere, que nos van a permitir generar espacios de circulación vial, de ciclovía y de otras materias para poder ayudar en este proceso de etapa 2. Sí, claro. Alcalde, varias comunas ya están en esta etapa de transición, Ñuñoa, Providencia, bueno, esta semana Estación Central y Santiago entraron en esa misma etapa. Y hemos visto imágenes que generan preocupación, ¿no? Lo que ocurrió con el mall chino esta semana, por ejemplo, acá en Santiago Centro, lo que ocurrió en un mall del sector oriente la semana pasada, en fin.
¿Qué lecciones sacan ustedes, en definitiva, de esas otras experiencias sobre esta etapa de transición? Bueno, lo primero es que hay que tener un lenguaje muy claro y común entre todas las autoridades. Y ese lenguaje tiene que ser en el sentido de indicarle a la comunidad que si bien estamos saliendo de esta cuarentena y entrando a la fase 2, ¿cierto? Donde tenemos un poco más de libertades, no, la pandemia no ha terminado. Por lo tanto, tenemos que asumir con mucha responsabilidad y con mucho autocuidado esta etapa que vamos a vivir. Lo que estamos terminando también en la comunidad es que no nos volvamos locos, no pretendamos hacer en la primera semana de desconfinamiento todo lo que no hicimos en los últimos 65 días. Por lo tanto, tenemos que entre todos contribuir a tener un lenguaje, un discurso y un mensaje común que permita mantener la calma, no volvernos locos y no pretender hacer en 2 o 3 días lo que no hicimos en los últimos 65. Eso primero. Segundo, mucha educación, mucha fiscalización, mucho acompañamiento. Nosotros estamos preparándonos para estar desplegados en toda la zona céntrica de Curicó el lunes desde primera hora, con el propósito de ir ayudando en este proceso. Hemos tenido coordinaciones con el comercio, con los malls, hemos tenido coordinaciones con diferentes actores con el propósito de anticiparnos a este proceso y justamente tomar esa experiencia que tú, Sebastián, señalas como un ejemplo de lo que tenemos que evitar y de lo que no tenemos, ¿cierto?, que permitir acá en la comuna. Alcalde, uno de los temas que usted mencionaba como claves para esta etapa es el de la trazabilidad. Según el último informe epidemiológico del MinSal, por lo menos yo veo que había 84 casos activos. ¿Ustedes tienen completamente trazados los casos de contactos estrechos, por ejemplo, de esas personas? ¿Cómo va ese proceso de trazabilidad con ese nivel de casos activos? Bueno, mira, es un muy buen tema, porque a partir de esta posibilidad que nos han dado a la atención primaria de salud de todo el país, nos ha permitido, en el caso de Curicó, poder tener un seguimiento muy estrecho, muy cercano con cada uno de los casos que se han presentado acá en la comuna. Nosotros llegamos a tener, en un momento determinado, de conformidad al informe epidemiológico del Ministerio de Salud, cerca de 330 casos activos en un solo momento. Y hoy día estamos, como tú bien lo señalas, en 83, 84 casos. Hemos bajado harto. Y mucho de eso se debe justamente a esta trazabilidad, pero también al acompañamiento que nuestro Departamento de Salud ha hecho de los casos activos. Porque con el conocimiento que nosotros tenemos, sabemos cuándo se requiere a un paciente, ¿cierto?, o a un ciudadano aislarlo en residencia sanitaria, llevarle una ayuda en alimentos si es necesario, a lo mejor un vale de gas para que puedan estar en su vivienda. O sea, nosotros de una u otra manera conocemos la realidad y eso nos permite hacer un mejor seguimiento, no solo trazabilidad, sino que seguimiento. Ahora, hay ciertos casos muy menores, por cierto, que nos cuesta un poco más, producto de que a lo mejor el número de teléfono no se dio adecuado, algún dato no fue preciso, pero con el conocimiento que nosotros tenemos, llegamos prontamente al 100% de los casos que tenemos acá en la comuna para hacerle el seguimiento y lo tenemos diferenciado por centro de salud, por CEFAM, para llevar un control mucho más preciso. Y es importante mantener ese nivel de seguimiento precisamente para que esta etapa, la de transición, se extienda lo más posible también. Gracias, alcalde, por conversar con nosotros, muy amable. Incluso, solo un datito, nosotros, y este alcalde en particular, se reúne toda la semana en un comité de crisis con todos los equipos de salud, incluyendo los gremios, donde vamos haciendo seguimiento zona por zona para justamente ayudar y tener el control y saber dónde estamos con más problemas o dónde vamos avanzando de mejor manera. Por eso que en algún momento determinado se logró también incorporar el mundo rural, porque por ahí se habían concentrado las mayores alzas en la última fase. Así que hoy día vamos bien, tenemos que hacer un tremendo esfuerzo para lo que viene y hacemos un llamado a toda la comunidad curicana particularmente y la provincia de Curicó a asumir con mucha responsabilidad, autocuidado, este ingreso a la fase 2. Es la única forma de que resulte. Gracias, alcalde, nuevamente, muy amable. Sí, que tengan un lindo día.